Debemos indicar si las gráficas que van a aparecer en las láminas se corresponden a una función y, en caso de serlo, hallar el dominio y el recorrido gráficamente. Vamos a analizar la gráfica de la función. Me dan un eje, la gráfica es la curva que está en verde y es evidente que sí es una función matemática. Motivo: cualquier valor que toméis para la x le va a corresponder como mucho un valor de y. Y un detalle curioso: el eje de las y's, lo vamos a estudiar más adelante, ya os adelanto que se denomina asíntota vertical. Es decir, el eje y es una línea hacia la cual, según se aleja la función, cada vez se va pegando más sin llegar a atravesarla. Eje y, asíntota vertical. Se va pegando cada vez más la función, pero ya os adelanto que no va a llegar a atravesarla. Es decir, en este caso decimos que el eje y es asíntota vertical. Si observamos el eje x, vamos a estudiar más adelante que se trata de una asíntota horizontal. Cuanto más me alejo, en este caso por la derecha, la gráfica se va pegando cada vez más al eje x y no va a llegar a atravesarlo. Mismo razonamiento por la parte izquierda. Se dice que el eje x es asíntota horizontal. No corresponde explicar ahora qué es una asíntota, pero como curiosidad matemática. Tenemos la gráfica de una función, curiosamente contiene dos asíntotas. Dominio de la función se simboliza de esta forma y sabemos que son los valores que puede tomar la x. Método gráfico para hallar el dominio: proyectamos el dibujo, o lo que es lo mismo, la gráfica de la función, la proyectamos sobre el eje x. Si yo proyecto esta curva sobre el eje x, es evidente que va a sombrear todo el eje x. En este caso la parte positiva menos ese valor. Ese valor no tiene imagen. Al proyectar no va a quedar sombreado ese punto, porque os dije que tenía una asíntota vertical. Es decir, la rama de esa función no atraviesa el eje, no va a proyectar sombra en ese punto. Proyectamos esta otra rama sobre el eje x y, al efectuar la proyección, va a quedar sombreado toda la parte izquierda del eje x, es decir, la parte negativa del eje x menos ese punto. Es decir, el dominio de esta función, o lo que es lo mismo, los valores que puede tomar la x, son cualquier número real menos el valor 0. Se expresa de esta forma: dominio de la función, cualquier número real menos el 0. El 0 no va a tener imagen. Cuando la x vale 0, no le va a corresponder ningún valor de y, porque la gráfica de la función no corta el eje y. Vamos con el recorrido, o también denominado conjunto imagen. Se simboliza de esta forma y, por definición, el recorrido, valores que puede tomar la y. Mismo razonamiento. Para hallarlo gráficamente, vamos a proyectar sobre el eje y la curva que aparece en la lámina, y está claro que al proyectarla sobre el eje y va a quedar sombreado desde 0 a más infinito, y si proyecto sobre el eje y quedaría sombreado de 0 a menos infinito, y tampoco va a estar proyectado el 0. La y no puede tomar el valor 0. Recordad que nunca la gráfica de esa función va a cortar al eje x. Recorrido de esa función: cualquier número real menos el 0. Pasamos a la siguiente lámina. Analizamos lo que nos aparece. Inicialmente parece que es una función a trozos, pero nada más observar, no es una función matemática. Repito,
parece una función a trozos, no es función matemática. Motivo. La x en este punto toma el valor menos 4. Y al observar la gráfica que aparece en la lámina, vemos que cuando la x toma el valor menos 4, le corresponden dos valores de y. Aquí tenemos una imagen, la y vale 3, y ahí tenemos otra imagen, la y vale 5. Para que sea la gráfica de una función, cada valor de x, como mucho, tiene que tener una imagen. Si en el caso en que la x vale menos 4, toma dos valores para la y, no es función matemática. Ejercicio resuelto.